A todos, bienvenidos a esta nueva formación. Nada, primero recordaos lo primero, silenciar los micrófonos, porfa. Sé que a veces bueno, se abren solos, pero bueno, estad pendientes de ello, porfa, y verificad que están silenciados, ¿vale? Por otra parte, acordaos los que necesitáis las horas de prácticas del curso de entrenador o necesitáis algún certificado que os piden para cualquier tipo de formación. Acordaos de poner el código que os hemos mandado por correo, ¿vale? Que es simplemente tenéis que cerrar sesión en Teams, le dais al enlace que os hemos mandado y cuando os pida el nombre ponéis el código y ya está, ¿vale? No tiene más, ¿vale? Y dicho lo dicho, pues nada, vamos a comenzar con esta nueva formación que tenemos hoy, ¿vale? De la mano de Francisco Alarcón, que los que no lo conozcáis es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es profesor asociado en la Universidad de Alicante, experto en ciencias del deporte, en el proceso de decisión, adquisición de habilidades deportivas y desarrollo del talento en baloncesto, e interesado en las bases neuronales del control motor. Aparte de esto, también es entrenador del UCAM Murcia femenino, ¿vale? Entonces es una persona que tiene una elevada formación y que además tiene bastante experiencia, por lo tanto os aconsejo bueno, que cualquier duda que tengáis se la manifestéis, ¿de acuerdo? Y bueno, y entabléis un debate con él. A partir de aquí, todos tuyos, Francisco. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Y nada, gracias a los que estáis ahora mismo aquí conmigo, compartiendo este momento de formación. Espero que os pueda ayudar a seguir avanzando en vuestro conocimiento, aquel que sea más aplicado y que os permita mejorar vuestra competencia como entrenadores. Entiendo que vuestras motivaciones de estar aquí hoy son dispares, entre otras, bueno, pues la necesidad de cumplir con los requisitos que establecen las federaciones para los mínimos de formación, pero entiendo que si estáis haciendo cursos es porque queréis ser entrenadores o estáis en ello ya, ¿no? Y aquellos que tengan una motivación distinta y es saber un poco más de cómo indagar en algo que creo que nos preocupa a todos los que llevamos cierto tiempo entrenando, sobre todo a las primeras etapas, y es intentar darle el sentido a aquello de que todo el mundo habla del desarrollo de la educación física de base, de las habilidades que son básicas o fundamentales y que deberían ser base o pilar, pues, de la adquisición de habilidades más difíciles, complejas y específicas de nuestro deporte, ¿no? Eh, A mí me gustaría, claro, aquí a distancia, sin vernos las caras y estar interactuando, pues se hace un poco más tedioso. Por ello, pasado 20-25 minutos, haré una pequeña pausa para que me hagáis las preguntas pertinentes y podamos establecer una comunicación un poco más bidireccional, ¿no? Y seguiremos después poniendo ejemplos más prácticos, más de tareas para que, pues, esta parte inicial más teórica le demos sustento aplicado, ¿vale? Bueno, si nos vamos a la Real Academia o a las diferencias diccionarios y preguntamos qué significa fundamental, pues aquí tenéis algunos de estos, y coinciden en que es lo que permite el pilar para sustentar determinadas estructuras, ¿no? Es lo básico, lo más importante, es la función esencial, ¿no? Yo creo que, de partida esto no puede dar pie a entender a qué hacemos alusión cuando hablamos de esas habilidades que son básicas. Lo que pasa es que si empezamos a preguntar a expertos, a profesores, a genetistas, evolucionistas, a pedagogos o a entrenadores, nos vamos a encontrar un problema y es que no nos vamos a poner de acuerdo. Y es difícil ponerse de acuerdo porque hay muchas teorías, hay muchas clasificaciones y, y además se trasladan a veces sin mucho soporte científico. ¿Y cuál es el soporte científico? Bueno, pues aquellos que nos permiten, después de analizar cientos y miles de niños en diferentes etapas de su vida, si esto que dábamos por hecho, pues se produce o no se está produciendo. Pero tradicionalmente, algunas de esas palabras que aparecen en este recuadro las damos por básicas y que entendemos que hay que trabajarlas, como puede ser el equilibrio, la manipulación de objetos, la locomoción con diferentes aspectos espaciales y temporales, ¿no?
Bueno, pues esos serían los primeros requisitos que sabemos que si no están desarrollados de alguna manera, pues la persona que está en un contexto deportivo va a tener problemas de lo que queremos después, desarrollar esas técnicas, esos fundamentos del deporte que adquieran esa habilidad específica a la hora de competir. Bien, entonces podemos entender que eso que hablamos de habilidades fundamentales o básicas, pues sería ese sustento, ¿no? Ese pilar que soporta después la construcción encima, ¿no? De otras habilidades más específicas. La pregunta que yo empiezo a hacer es, y o traslado, ¿esto es así? ¿Realmente existen habilidades básicas que si las trabajamos más, si tenemos más capacidad básica, nuestras habilidades siguientes se van a transferir de mayor calidad, van a ser mejores? ¿Tenemos una competencia motriz fundamental? Bueno, pues si nos vamos a la historia de los que han estudiado este tipo de preguntas, pues hay controversia y hay cambios en la historia. Las primeras preguntas que se hicieron daban por hecho de que sí, pero cuando indagaron bueno, las personas que son competentes motrizmente, son habilidosas, vamos a analizar sus habilidades. ¿Qué relación tienen entre ellas? ¿Encontramos alguna que sean básicas entre las personas? Pues resulta que no encontraban muchas. Resulta que no había mucha relación. Lo que sí había era que las personas más habilidosas tenían muchas habilidades. Pero tener muchas habilidades no significa que fueran algunas de ellas básicas para construir otras encima. Esto llegó a los años, estamos hablando de los años 60, a plantearse una nueva tendencia. Y es la que, por desgracia, hoy todavía Perdona, estamos. perdona Sí, Paco, un momento, que me comentan que no están viendo el documento compartido. Si puedes dejar de compartir y vuelvo a compartir, ¿vale? Por venga, si acaso vale. ahora no estás compartiendo nada, ahora Sí, vuelvo a darle y presentación. No sé si ahora. está cargando. Ahora a mí sí que me aparece en la pantalla. Nada. Por ahí dicen que no. Gente que dice que no. Sí, se ve, a mí sí me sale. Vale, parece que ¿Alguno ya ha no lo ve? cargado. Sí. ¿Podemos seguir entonces? Bien. Sí, continúa. Decía que en el año 60 se encontró que no había esa relación. ¿Por qué quiero contar todo esto? Bueno, porque esos son unos coletazos que hoy estamos viviendo. Y es que llegó a la conclusión de que, bueno, al final lo que adquirimos son habilidades específicas siempre, en contextos determinados, y que hay personas que tienden a ser más capaces de adquirir más, o aprenden más. Pero cuando tú los miras, pues tienen muchas. Y esa necesidad de entender, por tanto, que no existe esa base, nos ha llevado a uno de los riesgos actuales que tenemos y que se ve reflejado en una faceta como vamos a ver. Entonces, en esta primera parte hay dos conceptos que son importantes, hay que reflexionar sobre ellos. Eh, el primero es, bueno, de esas habilidades que es comunes, las tradicionales, las que todavía siguen vigentes en muchos manuales y en las ciencias del deporte y en el magisterio, cuando se habla de psicomotricidad, pues serían estas, ¿no? Y están muy asociadas al estudio evolutivo del niño, ¿no? Que van a aparecer desde la primera infancia, de los primeros 0 a 2 años, el niño va adquiriendo poco a poco más habilidad que le permite sobre todo interaccionar con el entorno y le permite la bipedestación, es decir, una habilidad relacionada con la postura, más equilibrada, una habilidad que permite moverse de diferentes formas, primero gateando, después andando y pues con carrera, y después esa capacidad de interaccionar con los objetos, con manipulación y lanzamiento y recepciones, ¿no? Decía que si analizamos esto, hay dos conceptos que hay que tener en la mente para entender cómo lo trasladamos a nuestras canchas. Si hablamos de básico, la otra palabra que sería lo contrario es específico, ¿no? Global, específico. ¿Existen habilidades globales o son específicas? ¿Qué significa? Pues que si yo me voy en contexto, y la otra palabra es transferencia, si yo me voy en contexto y la repito mucho, si son básicas,
me va a permitir que en otro contexto, en otra tarea, en otro ambiente, me beneficie, se transfiera parte de lo aprendido. Claro, lo que encontraron en el año 60 es que parecía que no había transferencia. Parecía que a lo que había muchas habilidades específicas. Entonces eso nos ha llevado a una falsa creencia que se inició en Estados Unidos. Y es bueno, pues entonces, si lo que se producen es adquirir habilidades específicas del contexto y mi deporte es X, vamos a hacer mi deporte lo antes posible. Voy a hacer baloncesto con 6 años. Recordar que Pau Gasol empezó con 9, ¿no? Vale. ¿Por qué no? Vamos a empezar con 4, ¿no? En mi contexto social, yo vivo cerca de un pabellón y hay clases de 4 años de fútbol sala, ¿no? ¿Por qué no? Si esto es cuestión de más habilidades específicas más pronto, pues mejor. Bueno, pues eso se denomina especialización temprana, ¿no? Y eso tiene un riesgo, más allá de que podía estar o no en razón de más pronto mejor, más cantidad de veces mejor, lo que sabemos es que la especialización tiene riesgos. Pero también sabemos hoy que además no hay una asociación directa en más especialización, más rendimiento. Aquellos años 60 nos llevaron a una falsa creencia de vamos a cargarnos la habilidad básica, no hace falta tener porque podemos hacer esto. Pero problema, ciegos de lesiones, pues lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, cada vez más cruzados, hay un gran problema y está muy asociado a cuándo te especializaste y cuántas horas le dedicas a esa área, a esas habilidades específicas. Más tiempo, más grave la lesión, más fácil que te lesiones. Y esto lo sabemos. Pero además, también sabemos que hay agotamiento psicológico, el burnout, ¿no? Te vas quemando más pronto. Y sabemos que hay problemas de ansiedad, de depresión y que está vigente en cualquier disciplina deportiva. Y eso va de la mano del abandono. Esa mezcla de lesiones y de quemazón termina que en los 15 años el 80% de americanos dejan de hacer deporte. En España algo parecido, por ejemplo, en mujeres, a los 15 y 16 años el 90% deja de hacer baloncesto, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en cambio, toda esta problemática nos ha llevado a volver a estudiar estas habilidades e intentar entender si esto era así o había que analizar desde otro punto de vista. Por ejemplo, ya sabemos hoy que en cambio, si lo contrario de la especialización es evitar hacer solo un deporte pronto y compaginarlo con más deportes o habilidades, o sea, hacer actividad física amplia, con muchas variadas. Pues sabemos, por ejemplo, que en baloncesto hoy sabemos que aquellos jugadores profesionales que en su primera etapa no se dedicaron solo a baloncesto y hicieron multideporte, saltan más, que podrían entender que es una habilidad básica, ¿no? Bueno, todo este tipo de trabajo ha llevado a algunos investigadores a decir, bueno, pues lo importante al final no es si existen o no existen, sino qué calidad de vida una persona a lo largo de su vida va adquiriendo si tiene más o menos variedad o más o menos alcance de posibilidad de practicar diferentes habilidades que nos permiten tener esa calidad a lo largo de la vida, ¿no? Y ahí, por tanto, además de las fundamentales que habéis visto, como la locomoción, postura o interacción con objetos, pues meten más, porque lo importante es que la persona, a lo largo de su vida, tenga muchas experiencias, que le evitan lesiones, le evitan una vida más activa y, como vemos ahora, tiene unos beneficios también en el sistema nervioso central en sus capacidades cognitivas, ¿no? Y esto ha llevado ya dentro del baloncesto a replantearse los modelos. Y aquí voy a proponer algunos, por ejemplo, el modelo canadiense o el modelo americano, que el propio modelo americano se plantea que había que luchar contra la especialización temprana para evitar las lesiones y para tener una mayor calidad de vida de los practicantes de nuestro deporte. Y Canadá fue pionero en ello, también en Europa, Alemania. Nosotros no tenemos este modelo, digo nuestra federación, pero entiendo que llegará, porque sabemos que hay que luchar con los riesgos y con los problemas que genera. Y hay que volver a producir posibilidades de que los niños no jueguen a fútbol sala o baloncesto con 4 años.
hay que evitarlo y hay que promover actividades multideportivas y sobre todo llenas de otras, cíclica, natación. Bueno, por ejemplo, si nos vamos a la Federación Americana de Estados Unidos, en su modelo de desarrollo, pues en la primera etapa, que llevan de 0 a 6 años, ellos dicen que lo importante es casi no hacer baloncesto y practicar habilidades motoras fundamentales en todos los medios, nadando, en el agua, en el suelo haciendo dribbling, hacer gimnasia y en el hielo. Esa es su propuesta, hasta los 6 años. Pero de 6 a 9 se plantea que el objetivo fundamental es aprendizaje de habilidades fundamentales. Claro, eso choca mucho con la realidad de nuestro contexto deportivo en baloncesto en este país. Porque si nos vamos a cualquier escuela deportiva de 9 años, 8, que es Benjamines, ¿no? Alevines ya. ¿Creéis que se está produciendo este objetivo? Si le estamos dando el enfoque del desarrollo, sobre todo de esas habilidades fundamentales, pues seguramente no coincide, ¿no? Total, ¿qué hacemos? Pues vamos a plantearnos qué son ese desarrollo de esas habilidades y cuál es el núcleo, el centro. ¿Por qué no se encontraba en el año 60 ese problema? Esa relación entre habilidades de las personas habilidosas, porque no tenían una visión eh, mm, holística, ¿no? Vale, no se tiene en cuenta aquellas variables mediadoras, es decir, ¿qué media? ¿Qué hace que una persona sí, otras no, otras tengan más, otras menos? Pues son estas tres, ¿no? Que veis ahí. Pues tu genética, que eso parece que estaba claro, pero el ambiente facilitadora, el ambiente que generamos alrededor del niño desde que nace, tiene una influencia directa en cómo va adquiriendo esas habilidades. Y nosotros como entrenadores, sobre todo si empezamos pronto con ellos, tenemos también un impacto muy grande en cómo se va a desarrollar esas habilidades. Es decir, eso que llamamos, aquí aparece como habilidad motora general o competencia motriz, es fundamental y depende de estos tres factores, los propios de tu genética, los propios del ambiente que has vivido o estás viviendo y los propios de la tarea, ¿no? Y nosotros tenemos que intentar saber cuáles son estos, ¿no? Y sabemos, a partir de algunos estudios que analizan este centro, este núcleo, es que se basa casi todo en la coordinación, en lo que llamamos agilidad, ¿no? Coordinación, agilidad, que conjuga, pues aparte de la postura, del equilibrio, de la manipulación, y que nuestras tareas y nuestros propósitos, cuando estamos cerca de estas edades, que son las primeras, deben estar sobre todo sustentadas en que esta coordinación sea amplia, basada en multitud de experiencias y, si podemos, en multitud de deportes. Claro, nos viene a nosotros y ¿qué hacemos? ¿Tenemos formación suficiente para darle estas posibilidades? Pues difícil, ¿no? Nosotros estamos con nuestro título de entrenador y nuestra formación es básica y a lo mejor nos falta. Bueno, pues vamos a intentar desarrollar esa formación aquí, ¿no? Decía antes que los beneficios de esa amplitud y de ese desarrollo integral basado en multideporte, que fuera de España es bastante común. Noruega, por ejemplo, también apostó por ello y la clave es que es el país del mundo con más medalla olímpica per cápita. Lo que sabemos es que esa transferencia, lo que la transfiere de una tarea a otra, parece que está. Lo que sí permite que haya transferencia no es tanto si se repite los componentes que nosotros vemos con el ojo, es decir, la cinemática de movimiento o lo que pasa en el movimiento, es decir, lo que podríamos llamar de patrón de movimiento, ¿no? El equilibrio. Pues el equilibrio sabemos que no se transfiere si los procesos cognitivos que están presentes en la tarea no son los mismos. Si yo cojo una barra de equilibrio, de esta típica de gimnasia, y hago equilibrio, mejoro mucho mi equilibrio, después me voy a baloncesto donde tengo que moverme en contexto de equilibrio, podríamos pensar de que hay transferencia, pero no la hay. ¿Cuándo se va a producir transferencia? Cuando los procesos cognitivos sean similares. Es decir, cuando la información que tengo que percibir, con las decisiones que tengo que tomar y cómo lo interactúo con el entorno, cuando son parecidos, entonces existe transferencia y existe, por lo tanto, beneficio. Es decir, que esa base se traslada. Entonces nos quedamos que esa habilidad
que son fundamentales y que permiten una competencia motriz y que hay que trabajarla para, primero, prevenir lesiones, segundo, el abandono y tercero, desarrollar mejores habilidades de tu deporte, el núcleo son las habilidades cognitivas. Es decir, el sistema nervioso que integra todo este sistema motor con el sistema perceptivo, con el sistema decisional y lo integra en un contexto de eficiencia. Entonces, tendremos que entrenar de tal manera de que esas similitudes cognitivas que se producen en el deporte de interacción se esté produciendo de primer momento que el niño entra por la puerta de mi entrenamiento. Del primer momento de su vida hasta el último. Porque la parte positiva, además de estas habilidades, es que son sensibles a la mejora, al cambio, hasta la edad adulta, entendemos 20, 21 años. Es decir, que siempre tenemos la posibilidad de que el ambiente beneficie, nuestro trabajo beneficia a esas habilidades, ¿verdad? Y va muy de la mano, esta gráfica va muy de la mano de cómo mm, cambian, suben durante la vida y empiezan a descender a partir de la edad adulta, ¿no? Y van muy de la mano de lo que ocurre con el deterioro cognitivo de las personas por la edad. Es decir, que el núcleo, por tanto, de ser competente motrizmente va de la mano de cuánto deterioro cognitivo tengo con la edad o potencio en la primera etapa, ¿no? Son 4 ejemplos de 4 personas con diferentes curvas, pero todo coincide en que en un momento de su vida empiezan a tener menos competencia motriz básica, ¿no? Nosotros, por tanto, nuestro objetivo es que esta curva se parezca lo más posible a la verde, ¿no? Que se alargue más y que haya una meseta lo más grande posible hasta el final de, bueno, lo que se pueda de su vida, ¿no? Eh, entonces nosotros vamos, este es un modelo bastante vigente y que entiende que por tanto hay que interactuar en la parte de la derecha de la imagen, que serían las habilidades motrices más tradicionales, perdón, con esa parte de la izquierda, que es la que estamos haciendo alusión ahora, con esas habilidades cognitivas, que desarrollaría, por tanto, esa competencia motriz, ese núcleo, y que ese niño está más preparado para soportar por el desarrollo de las técnicas de tu deporte. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo, por tanto, es darle de comer al entrenamiento a las dos. A las dos. ¿Cómo? Bueno, lo primero, deberíamos diferenciar como 3 grandes grupos de edad. El primer grupo de edad sería pues desde los 4 hasta los 8 años. El segundo, la etapa prepuberal, que ronda de los 8 hasta los 12, 13, 14, dependiendo de cuándo llegue la pubertad a la persona. Y después la etapa postpuberal, ¿no? Que esa no estaríamos aquí hablando mucho, aunque os he dejado alguna información al final. La primera etapa, la segunda y la tercera, pero sobre todo exclusivamente la primera, debe ir de la mano del juego. Cualquier actividad que propongamos debe ser jugada. El núcleo de la actividad debería ser el juego y está sustentada científicamente porque sabemos que el juego es común en los mamíferos y permite ese desarrollo cognitivo que estamos hablando. Y sobre todo el juego que además es muy afín a los procesos cognitivos de baloncesto. Un juego propio de los mamíferos, como decía, que le llaman persecución y escape. En la medida que vemos a los niños jugar en diferentes culturas, en diferentes países, fuera de la mano del adulto, lo que lo ves jugar son a pilla-pilla, a juego de escape, a juego de persecución. Porque son comunes, como he dicho, en otros mamíferos. Y porque sabemos hoy que son la clave para ese desarrollo no solo motor, sino también cognitivo. Entonces, propuestas, todo lo que podamos, que sea jugado. ¿Todo debe ser jugado en toda la etapa de la vida del niño? No. Si podemos hacerlo jugado, mejor. Y la primera etapa, de 4 a 8, no hay discusión, debería ser siempre juego. ¿Qué tipo de juego? Pues bueno, porque que estén presentes. Claro, al final tenéis que tener en cuenta una cosa, que la locomoción, la postura, la manipulación de objetos no es el fin en sí mismo, ¿vale? El fin es ese desarrollo competente motriz que se nutre de los mecanismos cognitivos que estamos hablando y que estos son las herramientas para lograrlo. Y que la variabilidad de los patrones que le vamos a poder que pueda experimentar
con toda la manipulación posible, desde la marcha, el gateo, el rectal, el desplazamiento a diferentes planos, con diferentes ángulos. O sea, todo lo que sea amplitud, todo lo que sea variabilidad, le va a permitir que ese proceso cognitivo sea de mayor calidad. No hay unos mejores y otros peores, pero debe estar presente toda esa variabilidad posible que nos permiten el juego motor básico, ¿vale? El juego motor básico. Entonces, eh, antes de poner ejemplos, no sé si a alguno le gustaría intervenir o preguntar o salir de duda o debatir algo sobre lo que estamos proponiendo. ¿Alguien tiene alguna duda o alguien quiere añadir algo a lo que acabamos de ver? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Pues nada, seguimos entonces. Adelante. Bueno, pues decía que algún ejemplo de la primera etapa de 4 a 8 años está muy relacionado a lo que se puede hacer en una clase de educación física. Pero pensar una cosa, antes de poner el ejemplo. Y si escucháis charlas, coloquios, debate entre entrenadores, profesores, lo que sabemos es que hemos perdido cantidad de práctica de educación física o cantidad de práctica, como llaman los expertos, no deliberada o de juego abierto sin adultos. A empezar, se han reducido la hora de práctica de educación física en el entorno escolar. Perdimos en su momento 1 hora a la semana, que no hemos recuperado, pero que eso no es lo peor. Lo que hemos perdido ya, no sé si para siempre, pero por ahora creo que no va a haber mucho cambio, es que el sedentarismo en los adolescentes y en los niños aumenta año tras año, y de él, de la mano, la obesidad infantil, ¿no? En concreto, España es el número uno de Europa, en concreto la región de Levante, en concreto la región donde yo vivo, es la número uno de España, con un 24% de obesidad infantil. Y es un reflejo de la falta de actividad física en su vida diaria. Y eso también lo vais a ver reflejado en vuestros jugadores. Que sean los mejores en relación con su compañero de colegio, activamente digo, no significa que su cantidad de ejercicio diario sea buena. Porque si miramos la OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece que un niño debe hacer al día 60 minutos de actividad moderada vigorosa. Al día. Un niño de 9 años, como vosotros, si sois entrenadores, pues tiene 3 días a la semana, de hora y cuarto. ¿Y cuánto tiempo de esa hora y cuarto, hora y media, es intensidad moderada vigorosa? Eso significa que su frecuencia cardíaca debe estar por encima en un niño, de 150, 160 pulsaciones por minuto. Eso no lo hacemos ni nosotros. Imaginaros cuando no está en nuestro contexto deportivo. No cumple con esos mínimos. Entonces tenemos un problema, tenemos un problema. Y que ese problema ya no es solo de salud. Si nos vamos al ámbito ya deportivo, es que es difícil que el niño sea competente motrizmente con tan poca práctica. Es muy difícil. Entonces, ¿qué nos proponemos? Pues tenemos que conseguir que lo que antes se pasaba horas y horas los chavales jugando en la calle, a esos juegos de persecución, de pilla-pilla, de subir, de trepar, de escalar, de tirarse piedras, lo metamos en nuestras rutinas. Y que sea más importante eso, porque el fundamento técnico que he visto en un vídeo que me permite pensar que si repito mucho ese patrón, pues mi jugador será mejor tirando, botando, pasando. Mira, yo ayer mismo escuchaba un blog de baloncesto, de El Alma, el de Sol Basketball, y es curioso porque dos entrenadores, mucha experiencia catalán, hablaban de que para desarrollar la capacidad de pasar de un jugador, ellos, en categorías inferiores de un club ACB, no le dan importancia al patrón de movimiento. Y lo importante es que se practique mucho, que se tome muchas decisiones, que sea creativo el jugador, que se equivoque mucho y que al final lo importante es que el balón llegue. Bueno, pues aquí algo parecido. Vamos a darle más importancia a que haya mucha variabilidad, muchas experiencias diversas, en este caso por algún ejemplo como lo que está viendo aquí. En este caso son en plan circuitos,
no son juegos como tales, pero los circuitos son tan dinámicos, llenos de oportunidades, bueno, pues que funcionan igual de bien que un juego, ¿no? Lo bueno, lo que hay que conseguir que estos circuitos pues sean lo más abiertos posible, es decir, que el patrón de movimiento no esté muy cerrado por el entrenador. Y dice, pero Paco, tenemos que meter esto, pero es que yo soy entrenador de baloncesto, ¿no? Ya, pero es que tenemos, yo creo que una obligación ética, más allá de del conocimiento que nos permite este tipo de actividades, es que son beneficiosas para, como hemos dicho, esa capacidad de competencia motriz y por tanto para que dentro de 2, 3 o 4 años esos niños sean mejores jugadores de baloncesto. Tiene algún ejemplo más de locomoción, todos estos son de locomoción. Al final es muy difícil cuando haces tareas, pues ves, por ejemplo, son de postura, de equilibrio, de fuerza, ¿no? Ah, dentro de las habilidades físicas, aquí no vamos a tratarlas, pero se entremezclan, claro, ¿no? Cualquier tipo de desplazamiento que requiera una carga, pues claro, se trabaja la fuerza, ¿no? Trepar, diferentes planos, diferentes ángulos, caerse, levantarse. eh, claro, aquí también tenéis que tener en cuenta que en esta edad, claro, si en casa o en el contexto educativo, pues su sedentarismo es lo prevalente, pues os va a encontrar más dificultad. En cambio, desde casa, pues como en mi casa, porque siempre ha pasado, mi hijo, desde los 3 años, pues hacíamos circuito en casa, en el pasillo, tirábamos las sillas, subíamos las sillas, caíamos al sofá con saltos, con voltereta, con giro, pues sería más fácil que vuestra práctica tuviera más impacto, ¿no? Manipulación de objetos, pues esto ya es más parecido a nuestras necesidades específicas de patrones de movimiento, no procesos cognitivos. Recordar que si no se producen parecidos, no. Y aquí se podemos meter mucho más juegos, es mucho más fácil meter juegos de todo tipo, de cooperación, juegos también de equipos, ¿no? Aquí hay una tendencia a pensar que es más importante, ¿no? Este tipo de juegos de manipulación de objetos, de recepciones, de clases, la precisión o la velocidad. Pensar que en un móvil que pese más o en una necesidad de mayor precisión, la persona tiende a bajar una para subir la otra, ¿no? Creo que es mucho más importante la participación y por tanto que es mucho más fácil que esa participación aparezca con que el móvil tenga una trayectoria más lenta, que sea fácil de adaptar y que sea más precisa. Y la velocidad vendrá después. Es decir, generarle más fuerza, tener más la longitud de distancia de recorrida, ¿sí? Y diréis, bueno, yo cuando he entrenado, yo llevo el último año entrenando mucho a categoría de formación y cuando yo me voy a los mini o a los infantiles y le saco el que me compré un macro balón de esto, de fitness, el rato de macro balón es el rato que más recuerdan durante toda la semana. Y se puede hacer un montón de cosas con un balón gigante, ¿eh? Me decía en el blog que me decía ayer, decía, los entrenadores que preguntaban, decían, ¿y cómo trabajamos el pase en este contexto? Qué difícil trabajar el pase, ¿verdad? Claro, porque tenemos la idea de trabajar patrones. Y entonces nos ponemos, como decía estos entrenadores, decía, es que no podemos trabajar el pase como hace 30 años, delante de otro, con un patrón de gesto de la muñeca. Y entonces, ¿pero cómo lo trabajamos? Pues jugando. Balón más grande, con reglas, hay que pasar tantas veces, hay que subir balón, hay que jugar voleibol con una red, con otros deportes. Etapa prepuberal. Bueno, algunas recomendaciones. Pues, debemos usar el juego, pero ya no es prevalente. Podemos hacer más circuitos, podemos hacer trabajo más individualizado. Como veremos ahora, es importante la individualización a partir de el análisis y los déficits que podemos
detectar en cada uno, que empiezan a verse en esta etapa. Recomendaciones, siempre. Hay que hacer al menos 15 minutos, 3 días a la semana. Estas son las recomendaciones, esto están sacados de un proyecto europeo financiado por la Unión Europea, después de 8 años trabajando con deportistas de fútbol en la etapa prepuberal. Analizaron que si somos capaces de meter estas cuñitas de 15 minutos, 3 días a la semana, aunque sea en el calentamiento, en la parte de descanso, beber agua, los impactos son enormes en la salud de los deportistas, en la prevención de lesiones. Entonces, bueno, hay que conseguirlo. Hay que lograr tener estas pautas. Y hay que hacerlo todo el año. No solo en la preparación física típica de pretemporada, no solo cuando está lejos la competición, y no dejarnos llevar como la competición fuera lo más importante. Y como decía, estas edades ya no da para intentar individualizar el tipo de carga y el tipo de ejercicios. Y esa parte del triángulo que hemos visto antes, de la carga genética de cada uno, es importante analizarla. ¿Cuáles son sus patrones estructurales? ¿Cuáles son sus deficiencias de estructura? ¿Cuál es su rango de movimiento típico? Hay niños muy acortados que son estructuralmente así, otros que tienen mucha flexibilidad de la parte posterior, otros que tienen rotación de cadera. Claro, necesitaríamos apoyo, ¿no? Pero hace falta intentar hacer una buena evaluación para, a partir de ahí, esa supervisión nos permita hacer un trabajo seguro, ¿no? Y eficaz. Y aquí hablan de la forma de acercarnos a estas necesidades fundamentales, hablan de entrenamiento neuromuscular, que incluiría trabajo físico, como digo, nosotros no lo vamos a meter ahí. Pero sí incluiría, pues, trabajo, por ejemplo, de estabilidad, ¿no? Para ejercicios de estabilidad, yo, por ejemplo, cuando entraba de infantiles o cadetes, pues 2 días a la semana yo tengo mi circuito montado, ¿verdad? Y en estaciones, pues van pasando por pareja o trío y hacen un trabajo de estabilidad, un trabajo de postura, un trabajo de equilibrio dinámico, un trabajo de coordinación segmentaria, ¿sí? La estabilidad podemos ir creciendo de la estática a la dinámica a una mayor perturbación. Perturbación es aquello que impide el cumplimiento de, en este caso, el equilibrio, ¿no? Claro, en contextos de materiales desequilibrantes o usando monopodales o abriendo, cerrando las manos o empujando, como veremos en algunos casos. No sé si ve bien este vídeo, que no se lo he pasado al compañero, pero haciendo trabajo de este tipo, ¿no? Este trabajo es muy directamente involucrado en el trabajo de la estabilización de la cadera y de la rodilla, y los trabajos tanto propioceptivo como muscular. Por ejemplo, que trabaja mucho glúteo medio, que es clave para la estabilización de apoyo monopodal, que sabéis que es donde se producen casi siempre los cruzados, ¿verdad? En apoyo monopodal, con perturbaciones, ¿no? Más contenidos de este programa, pues trabajo por pareja de choque y caída con una pierna, mantener equilibrio después de juego de empujes, ¿no? A diferentes planos, diferentes caídas, con diferentes ángulos. Y aquí por ejemplo, una progresión de este tipo de trabajo de estabilización ya aplicada en un contexto más de nuestro deporte, ¿no? Estética, dinámica, igual que antes, y con perturbaciones externas, ¿no? Como pequeños empujes, desplazamientos que absorban el contacto y que en la caída vayan aprendiendo a ese uso de ese equilibrio dinámico tan necesario en nuestro deporte, ¿no? Otra de estas grandes habilidades que se trabaja en la etapa prepuberal, que podemos encorsetarla con la coordinación, pues la manera de acercarnos a ella debe ser integral, con otros contenidos y no muy aislada. Ahora veremos que se usa mucho la doble tarea, que veremos el impacto que tiene en las habilidades cognitivas. Se usan muchos circuitos con carga mental, ahora veremos, y son propicios para poder usar en la primera parte del entrenamiento, el acalentamiento, ¿no? Por ejemplo, típico desarrollo de escaleras, ¿no? Que todos los clubes pues tenemos una escalera o unos aros que sirven de escalera y nos permite esta parte coordinativa. Es importante insistir en que si yo repito mucho este tipo de trabajo y veo que el niño, la niña o joven
mejora mucho, no significa que tenga mayor coordinación y que eso permita una base de una mayor habilidad después de pie en el juego. No, no, no es ese el fin, ¿vale? Pero sí es importante que se haga. Y lo que es importante es que se haga con mucha variedad y sobre todo con un enfoque de si veo que sale muy bien, ya tengo que dejar de hacerlo. Porque el objetivo es cognitivo, el objetivo adaptativo, que su sistema adaptativo, el sistema nervioso central, le permita ajustar su patrón de coordinación de movimiento a lo nuevo. Y en la medida que deja de ser nuevo, porque es repetitivo, y todos los días, todos los lunes hago la misma secuencia de escaleras, lo que hay un automatismo. Y ese automatismo no avanza en el desarrollo cognitivo, que son las bases que hemos dicho del patrón de la competencia motriz. Así que variedad y ajuste. Ajuste de la complejidad, de los estímulos, del balón, de las reglas, de cuál es la secuencia. ¿Sí? Constante, 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 constante. ¿Vale? Y como veremos ahora, aquí, por ejemplo, son casos que se ven en todo ello que podemos dominar como doble tarea. Porque hay dos tareas, si veis, la secuencia de la escalera que deben hacer y el dominio de balón. A veces con pase, como abajo a la izquierda, a veces con bote, o también abajo a la derecha, con dos balones, manejando, manipulando el balón. Todo esto obliga al jugador, a la jugadora, a tener que atender a ambas tareas, porque son dos distintas. Pues ese se denomina doble tarea y es fundamental. Si algo debemos tener claro cuando salgamos de este seminario es que ¿cómo hago trabajo coordinativo? Con doble tarea. También incluimos el trabajo coordinativo, trabajo de saltos con diferentes secuencias, diferente apoyo, saltos laterales, salto adelante, atrás, con cruces, con tijeras, ¿sí? De nuevo se mezclan las capacidades, ¿no? Hay capacidades físicas, evidentemente, de fuerza explosiva, de salto, pero estamos hablando de cómo esto impacta en esa competencia motriz básica, fundamental para el desarrollo específico del deportista, ¿vale? Más ejemplos de contenido. Podemos meter juegos de carreras, ¿verdad? Con diferentes desplazamientos, cayendo, levantándome, con empujes, manteniendo posturas, con balones de estos, hemos dicho antes, de fitness, usando el trabajo de estabilización, ¿no? Que es un trabajo de equilibrio estático asociado al core, al desarrollo del centro de gravedad, de masas, que permite una mayor estabilización de los ejercicios específicos que podemos entrar dentro de la fuerza, ¿vale? Más ejemplos aquí con vídeos de este tipo de trabajo, ¿vale? Etapa prepubertad, aquí son juegos, aquí metemos con juegos donde el objetivo es lograr que el contrario entre en uno de los círculos que tenemos distribuido en ese espacio y se gana y se pierde y se compite, ¿vale? Esto sería una parte más lúdica que consigue el mismo objetivo, pero a través del juego, ¿vale? Al juego, este en el caso más de circuito, no tanto de juego, ¿verdad? De conseguir lo que establece de con trabajo de equilibrio dinámico y postura, ¿verdad? Dependiendo, tocar, dependiendo con dos apoyos o un apoyo, con el apoyo en el aire o en apoyo en el cono, tocar con lo que te pida. Aquí trabajo de caer en este caso es colaborativo, pero termina siendo competitivo porque también luchas contra tu rival. Decir que todas estas imágenes que estoy facilitando están sacadas de uno de los clinics de la Zubia, en este caso es Samo, un preparador físico de Lituania que vino en aquella ocasión, hace ya 3 años creo. Aquí también circuitos, ¿vale? Samo Malesa, que trabaja para la Federación de Judo, pero también para la Federación de Baloncesto, intenta trasladar toda esa adquisición de habilidades básicas que en el judo se trabaja mucho, con el suelo, con las caídas, ¿verdad? A mí personalmente yo metería este tipo de circuito con más parte lúdica de competitividad, de desafío, de retos, no solo de normas, ¿no? Pero es importante en nuestro deporte saber caer y sobre todo tener variabilidad de caídas, ¿no?
Si veis algunos, no saben ni caer, ¿verdad? Mira que tiene una colchonecita, ¿no? Y ya nos meteríamos en la parte de postpuberal, que no sería un poco. Aquí hablamos de iniciación, se alejaría de ese fin, pero creo que merece la pena ver un poco esa progresión. Aquí ya se mezcla mucho más con las capacidades físicas, de fuerza, ¿vale? Pero podemos intentar meter a un trabajo que se puede denominar calidad de movimiento, ¿no? Y que busca que los movimientos adquiridos, a partir de todo ese desarrollo, tanto genérico como específico, pues se gane calidad, ¿no? Y por ejemplo, en postura, equilibrio, estabilidad, pues podemos avanzar con diferentes grados de dificultad, con diferentes trabajos de estabilidad, ¿vale? Con sobre todo trabajo de core, ¿no? Trabajo primero más estable con planchas, después trabajo con plancha pero con movimientos de perturbaciones, un trabajo con, por ejemplo, con el puente lateral, plancha frontal con una pierna. Sobre todo ese trabajo de complejidad está asociado a la incertidumbre que le meto a la tarea y que en contexto de preparación física le llaman, como he dicho, perturbaciones, ¿no? Es decir, al final, si solo trabajáramos en contextos de, por ejemplo, de planchas o de fuerza del core, contextos muy en plano verticales o en plano estables, pues la transferencia es pequeña, como digo. Porque cuando alguien en un partido tiene que aguantar el choque dinámico tras haber caído, se parece muy poco a los procesos cognitivos que se están produciendo. Por lo tanto, es importante avanzar a esa similitud cognitiva, a esos contextos de incertidumbre propios de nuestro deporte. Un ejemplo de este tipo de trabajo, son vídeos, a ver si son vídeos. ¿Veis? En la medida que aumenta la complejidad, aumenta esa perturbación, ¿no? Con dos pelotas mucho más difícil con una o cuando el suelo es estable, ¿no? Aquí la perturbación es doble, ¿no? Por el suelo y por la pelota con la que me empujo, ¿no? Además, con un contexto lúdico, ¿no? Los saltos sería la otra pata de esta parte de postpuberal, postura y equilibrio, saltos que terminarían con una progresión desde una progresión de la técnica de carrera, salto con valla y el sprint, ¿no? Y sobre todo la capacidad de desacelerar y acelerar. Sobre todo al desacelerar o reacelerar. Es decir, freno, arranco, vuelvo a frenar, vuelvo a arrancar, ¿no? Que es muy típico de nuestro deporte, ¿no? Bueno, aquí algún ejemplo de ejercicios muy analíticos, es cierto, que se puede usar en el calentamiento para mejorar esa calidad del movimiento, en este caso de la carrera, con diferentes progresiones, de más control a más velocidad. Aquí abajo. A mí, sinceramente, me preocupa la falta de calidad de movimiento de nuestros jugadores en la etapa puberal, ¿no? Eh, Tienen poca capacidad de desplazamiento, de locomoción en carrera, ¿no? Ya no es que sean poco eficientes en una cancha de baloncesto, es que una mala carrera es un indicador de lesión. Insisto, es que es lo más preocupante. No saben correr, es fácil que se lesionen. Porque generan sobre todo abducción de cadera, rotación interna de cadera, rotación externa de rodilla, mal apoyo del tobillo. Todo eso son índices de tener esguince de rodilla, esguince de tobillo o por desgracia rotura de cruzado. Entonces, trabajo de técnica de carrera en esta etapa postpuberal, ¿eh? No estamos hablando, estamos hablando de los 15 hacia adelante, ¿verdad? Es necesaria, ¿no? Sobre todo cuando hay un malos hábitos de carrera, que casi siempre, por desgracia, es la mayoría de las veces, ¿no? Y por último, tiene digamos, con trabajo de saltos con vallas, ¿no? Con diferentes perturbaciones, ¿no? Primero, trabajando un poco la técnica, con diferentes ángulos. Nosotros hacemos esto también. Yo tengo un equipo de cadetes femenino y estos dos trabajos los hacemos.
Tanto el primero como el segundo, como algunos más que no he puesto aquí, pero son trabajos en el calentamiento 2 días a la semana, de 4 que entrenamos, pues lo hacemos. Y os digo una cosa, hemos mejorado mucho nuestra capacidad de correr, se ve en el rendimiento del equipo, pero se ve también en la tranquilidad que a mí me genera de, por ahora no hemos tenido lesiones, crucemos los dedos, ¿no? Y ya por último, y vamos bien de tiempo, si hemos dicho que el núcleo, que el origen de la transferencia está en esos procesos cognitivos, y es lo más difícil de entender, claro, yo lo entiendo, pues vamos a intentar poner algún ejemplo. Ya he puesto algunas tareas, ¿no? Esa doble tarea que se produce en la escalera mientras que voto, ya está estimulando esas vías neuronales asociadas al control cognitivo, ¿no? Aquí la palabra clave es control. La capacidad que tengo del sistema nervioso de controlar el movimiento. ¿Cuándo hay que controlar el movimiento? Cuando no está automático y cuando el contexto es cambiante y abierto como en el baloncesto. Entonces, si yo tengo la capacidad de estar cambiando el foco entre el bote y la escalera y me cambian la regla y me la ponen más difícil y me la ponen más hacer más rápido, me estoy adaptando a un contexto de complejidad cognitiva alta. Entonces, las tareas deberían tener, pues, es que estas características aparecen aquí, ¿no? Distracción, si me tengo que distraer de algo que de la tarea principal, esa percepción visual compleja, ese estrés o carga mental que estamos hablando es porque la complejidad cognitiva aumenta con las reglas, ¿sí? Y esto es una forma de acercarse a ello. Hay, como veis aquí, dos patas, dos caídas, ¿no? Podemos acercarnos de un poco más analítico, que sea a la izquierda, y es que la tarea que hago más cíclica, sin carga mental, añadirle, ¿no? Le añado tarea mental. Esos son los juegos que se ve mucho en el calentamiento de fútbol, ¿no? Que hacen juegos de carrera de relevo y terminan jugando a tren raya, ¿no? ¿Verdad? No sé si lo has visto alguna vez. Pues sería esto de la izquierda. Yo corro y después pues tengo que resolver un problema de un tren raya mientras que hago una plancha. Eso es bastante habitual verlo. Vale, esto funciona y es bueno, pero no tan bueno como lo de la derecha. ¿Vale? ¿Qué es lo de la derecha? Pues ahí otra vez se divide en dos. Se llama que la tarea incorpore esa carga cognitiva o que la tarea añada esa carga cognitiva. La de la derecha sería mientras que voy pedaleando, voy haciendo el cálculo, ¿no? La otra, la que he dicho antes, es sumatoria, esta no, esta es añadida, ¿no? Te parece mucho a la que he dicho antes, pero a la vez. Pues ese a la vez tiene más impacto. Y lo más importante, la incorporada, que es que la tarea, para solucionarla, para ejecutarla, requiera esa carga mental. Ahí pone el ejemplo del baile. Entonces es fácil de entender, jugar baloncesto ya es suficiente, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero un baloncesto donde hay que tomar decisiones, hay que percibir cosas que no te esperas, hay que estar pendiente de algo inesperado, de un compañero que te pide a última hora el pase, de una toma de decisiones compleja basada en un montón de información. Sí, claro. El problema de eso es que si metemos al niño a contextos tan altos de exigencias, no solo cognitivas, sino también motoras, va a saturar. Entonces hay que ir paulatinamente, ¿vale? Paulatinamente. Así que insisto en el recurso de la doble tarea, que es mm, cosas que están descontextualizadas, como votar, pasar, y metiéndole pequeñas dosis de carga mental, de que piensen, de que jueguen, el uso del globo, ¿verdad? Mientras que voto, usar el globo. Golpeo el globo o compito con el globo. Yo hago competiciones con los globos o con la pelota de tenis. Yo en mi mochila de entrenamiento tengo mis 12 pelotas de tenis. Porque 1 o 2 días a la semana uso la pelota de tenis. Mi hijo dice, ¿tú qué vas a baloncesto o al tenis, hijo?". No, yo voy a practicar deporte. ¿Y qué hago con la pelota de tenis? Pues no solo se las pasan, sino que compiten y hacen partidos de tenis mientras que votan. ¿Verdad? Eso sería incorporar esa carga de tarea, ¿verdad? Este es un ejemplo que es una secuencia. En la secuencia, no, esto es repetitivo, pero si lo veis aquí,
el niño no sabe qué número tiene que caer. Porque yo lo dividí en este caso es del 1 al 3, que son los tres primeros números que aparecen, del 4 al 6, del 7 al 10. En esa secuencia él no sabe, hay incertidumbre. Lo que sí sabe es que primero es con izquierda, después con los dos pies a la vez y después con derecha. Pero eso también lo puedo manipular y aumentar la complejidad. Y además lo tiene que hacer votando. Y además lo puede hacer votando con cambio de mano, o con la izquierda, o con pases. ¿Sí? No lo está escuchando, pero es indicaciones, ¿vale? Esto ya es lo de antes, perdonad. A este tipo de trabajos se llaman muévete mientras que piensas, ¿no? ¿Qué cosas podemos incluir aquí? Pues, por ejemplo, juegos ya más globales, no en contextos de circuitos o más analíticos, sino jugar. Como os he dicho, jugar al baloncesto. Pero con una carga inherente, distinta, mental. Por ejemplo, mm, ¿por qué no jugar al baloncesto donde no se bota, pero te puedes desplazar con el balón en las manos? Como el rugby, ¿no? Porque cambia la norma. La norma es que está habituado el niño que tiene 15 años y que de repente le obligo a jugar un juego que no está acostumbrado a jugar. Esa necesidad de mm, tienden a no moverse. ¿Y qué hacen? Que son inflexibles. ¿Qué hacemos cuando hacemos muchas prácticas de ese tipo? Que se vuelven más flexibles. Y esa es una de las habilidades cognitivas que tienen que desarrollar. Por ejemplo, prohibición de conductas muy automatizadas, ¿no? Por ejemplo, la de votar. Por ejemplo, la de mm, pasar y moverme a donde está el balón, porque no paso y me voy al contrario porque hay otro balón que me está esperando con una doble tarea, ¿no? Incluir estímulos inesperados. Esto lo decían ayer también en el blog, en la charla de los entrenadores. Porque entrenamos el pase obligando a que el receptor decida cuándo de forma inesperada mientras que el pasador está haciendo otra acción que no tiene nada que ver con el receptor, mientras que evita que le quiten el balón dos defensores. ¿Por qué no metemos ese estímulo inesperado? O, por ejemplo, el entrenador cuando se está jugando uno contra uno todo campo y levanta la mano derecha con su cono azul. Y si ve el cono azul, el pase debe ser con bote. Y si ve el cono blanco, aunque le esté levantando la mano, no se la tiene que pasar. Y si ve el cono amarillo, el pase debe ser de otra manera, ¿no? O sea, ese estímulo inesperado obliga al jugador a tener que estar pendiente de algo fuera ya de lo habitual que se está produciendo en ese juego complejo de toma de decisiones, ¿no? También podemos usar normas que obliguen a actualizar la información. Cambio de foco atencional. No tengo ningún ejemplo aquí de vídeo porque no lo he encontrado, pero por ejemplo, no sé si habéis jugado una vez un 3 contra 2 con dos balones, o un 4 contra 3, superioridad numérica, o un 5 contra 3, en la que el balón, cuando pasas, está prohibido lo que aquí se llama chicle, ¿no? O que te la devuelva el mismo que te ha pasado, ¿verdad? Y claro, si un 3 contra 2 pensáis, hay dos balones, hay solo un jugador que puede recibir, ¿no? Y después de pasar, solo ahí te queda una, y es recibir el balón que no has pasado al otro. Este cambio de foco atencional te obliga a redirigir tu atención a otro sitio donde no estabas habitual, ¿no? Y dos balones, jugar con pases con dos, tres balones, animo que uséis este tipo de estrategia, ¿vale? Aquí algunas imágenes también de un clínico en Valencia en la que se usa la pelota de tenis, ¿vale? Mientras que esto está hablando de etapa prepuberal, ¿vale? Está hablando entre los 8 y los 12 años, pero se usa también, ¿vale? Si veis aquí al fondo no se está jugando eso, aquí se está jugando a balonmano, una portera, y no se está usando, no es un pase, sino es... Se me ha pasado este siguiente vídeo, perdón. Aquí lo que se está produciendo es que la portera tiene que parar el pase de la que la lance. Pero si veis abajo, hay dos conos, uno en azul, perdón, uno naranja y otro amarillo, creo que es, sí, amarillo. Y justo en el momento de lanzar, la que lanza debe tocar con su pie uno de los dos. Uno establece una norma y otro otra. ¿Cuál es la norma? Uno de los dos indica que la portera debe pararla y otro indica que no.
Entonces, a veces lo que tiene que hacer la portera es evitar pararla, cuando lo normal es pararla. Si estás tirando, ¿verdad? Ejemplos. Estos son también con juego de pases, un juego de reemplazo y cambio de desplazamiento, donde la compañera que está fuera, dependiendo del color del cono, establece si el pase a la derecha o a la izquierda, ¿vale? Estos son ejemplos de utilización de carga cognitiva añadida a tareas, en este caso de pasar y reemplazar espacios, ¿no? Y esto se puede ir complicando muchísimo, ¿no? Como veremos en algún ejemplo más aquí. Por ejemplo, en este caso, si veis ahora, hay una defensora y las atacantes llevan un pañuelo. Este pañuelo es la manera de defender, porque ahora hay un pilla-pilla. Y si veis, le quitamos el pañuelo, a ver si no me equivoco. La defensora, su objetivo es o interceptar el pase, o, fijaros, quitar el pañuelo de la jugadora que no tiene balón. Entonces, una vez que pasa, de repente tienes un problema, porque antes el problema era solo, pues la progresión sería el de antes sin defensor, decidiendo con un cono dónde vas, con defensora, decidiendo de fuera, y ahora donde la defensora normalmente, habitualmente defendería el balón, ¿no? Aquí, ¿no? Pero ahora de repente la norma es la contraria, y es que la que tienen problemas de pilla-pilla es la que no tiene balón. Uy, no sé qué ha pasado. Se ha salido. Uy, perdonar, pero Sí, se ha has dejado dejado de un poco. compartir. No sé por qué. Mm, A ver si soy capaz. Tengo aquí esto. Ahora. Como decía, el segundo juego, este primero, bien. Hay un pilla-pilla, además del pase y además de cortar el balón, y es quitarle el pañuelo a la que no tiene balón. Con lo cual eso genera un cambio de regla en su cabeza que realmente es costoso para las niñas, ¿eh? Es costoso, ¿eh? Pero podemos avanzar, podemos meter un balón más. No sé si se ve en este vídeo, creo que sí. Aquí ya hay dos balones, y lo he dicho antes, ¿verdad? Dos balones. Una receptora que tiene la posibilidad de recibir de los dos. En realidad esta jugadora podía moverse a este cono o a este para recibir. Esa falta de uso de la incertidumbre, pues es falta de experiencia, ¿verdad? Aquí otra vez se ha ido. Perdonad. Aquí se está viendo con dos. Y claro, ahora el problema es doble, ¿verdad? Porque no solo tengo que aprender que no me quiten el pañuelo, en realidad es más fácil en el sentido que hay dos protegidas, ¿no? Solo puede quitársela uno, ¿no? Pero si la norma es recibo el otro balón después de pasar, pues aumenta la complejidad perceptiva, ¿verdad? ¿Ves? Fijaros en la conducta de esta niña de aquí, la habitual. Fijaros la que pasa aquí, esta jugadora de aquí, ¿qué ha ocurrido? Después de pasar, su foco de atención, ¿dónde ha ido? Sigue mirando el balón, porque es lo normal, porque el juego, cuando pasas, la que te puede dar balón es esta compañera, no esta, porque esta no tiene balón en el juego. Pero en este juego le obligo a que si quiere jugar y no le quiten el pañuelo, pues tiene que recibir de ella. Y tiene que cambiar el foco, que lo decía, ¿no? Y ese cambio de foco es una habilidad cognitiva que es una de las bases de esa competencia motriz, ¿verdad?
este nivel de complejidad, de tareas perceptivas, de tareas decisionales cambiantes y llenas de incertidumbre, pues debían ser parte fundamental de ese tiempo dedicado al desarrollo de habilidades fundamentales. Y con esto damos por finalizada la presentación y espero que haya dudas, sobre todo porque esto no es fácil y que os pueda ayudar. ¿Alguien que tiene alguna duda? ¿Alguien quiere participar? ¿Quiere decir algo al respecto? Que levante la mano. Sí, no sé si se me oye. Sí, se le escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, muy interesante, la verdad es que me ha parecido al igual que todas las salas que estáis haciendo, me ha parecido muy interesante, muy guay. Y además, justo estoy recogiendo a mi hijo del entrenamiento de Benjamines y todo lo que ha explicado el ponente, o sea, es que, vamos, totalmente lo veo reflejado en esa falta, en esa carencia de habilidades básicas que lo ves y es evidente y vamos, o sea, no, me he sentido, digamos, muy identificado con lo que veo en los partidos y muy de acuerdo en esa ludificación de muchas actividades que creo que es necesaria antes de, digamos, de pasar a la especialización, sino trabajar cosas básicas, movimientos, actividades básicas, antes de, digamos, subir un poquito el nivel o concentrarnos más en el baloncesto. O sea, que simplemente decir eso, que me ha sido de mucha utilidad. Pues te lo agradezco tus palabras y también me hace feliz pensar que te puedo ayudar. Creo que hay que ser conscientes de que tenemos un contexto muy distinto lo hace, no sé, yo llevo 27 años entrenando, ¿eh? Y los niños que yo llevaba en los primeros años no se parecen nada a los niños que yo cojo en la escuela, ¿no? El equipo femenino que yo llevo, que es UCAN, ¿eh? UCAN se supone que recoge bastante calidad de la región y de la ciudad, pues la deficiencia básica de esa competencia motriz es elevadísima. Entre otras cosas porque esas niñas que tienen 15, 16 años, su experiencia vital de ejercicio físico fuera de ese contexto deportivo, que además llevan 2 años algunas de ellas, es bajísimo. Y las horas que pasan sentadas al día es altísimo. Y esa es la realidad que nos toca lidiar. Y si no somos conscientes de esta realidad, difícilmente vamos a ayudarles o ayudarlas, ¿no? Vale, tenemos una mano levantada también de David Andul. Adelante, David. ¿Se me escucha? Sí, se te Sí. escucha. Perfecto. Pues parecido a lo del Omnestem, ha sido muy interesante y era por ver si teníamos disponible la presentación de alguna manera o el vídeo en el futuro. Quiero decir, para volver a retomar algunas cosas, porque me ha parecido muy interesantes el tema del trabajo no específico, porque si no al final solo juegan a una cosa y las piernas solo hacen unas cosas ya. Vale, pues sí, lo que vamos a hacer es que, bueno, si Francisco quiere nos puede mandar la presentación, Por nosotros os la supuesto. remitiremos desde la Federación de Básquet, ¿vale? Con todos los enlaces de los vídeos y toda la historia, ¿vale? Para que la tengáis para vosotros. Pues Por supuesto, muchísimas claro. gracias y felicidades, está muy bien. Gracias. ¿Alguien quiere aportar algo más? A ver, yo quería comentarte una cosa, ¿vale? Que es que me ha venido un poco a la cabeza por el tema de la educación física, de la reducción de horas y toda la historia, ¿vale? Hace ya años, cuando estaba estudiando, todavía estaba haciendo un máster de enseñanza secundaria y tal, me acuerdo que el profe con el que hice las prácticas, él proponía un modelo de patio activo. O sea, él lo que hacía, él en el patio, me planteaba varias actividades, bueno, en las que los niños, los propios alumnos, cada uno se ponía a jugar a lo que quería. Y me ha venido un poco a la cabeza por el tema que dices, que nos has comentado, aparte de la reducción de horas de educación física, es bueno, de que actualmente pues, los niños ya no juegan solos en la calle, ¿no? Como hace varios años, ¿vale? Entonces, bueno, creo que también desde los centros educativos, pues sí que es verdad que sería interesante, ¿no? El hecho de implementar este tipo de actividades que a mí al principio me llamó bastante la atención y bueno, y lo que me estuvo comentando mi profesor, mi tutor,
era que desde que había implementado este tipo de modelo de patio, ¿vale? Donde cada uno jugaba lo que quería, había mucha más actividad física, ¿vale? Bueno, cuando los niños o las niñas jugaban a lo que querían si querían, ¿no? En el patio, ¿vale? Eso por una parte. Y por otra parte, también has hablado de la obesidad, ¿vale? De la falta de ejercicio, que es evidente, ¿vale? ¿Tú crees que también hay un problema con el tema de la nutrición con los niños? A ver, respecto a la primera pregunta o reflexión, Sí, es una reflexión. sí, la comparto, más que la comparto, la conozco de primera mano porque tengo la suerte de haber participado en un proyecto de recreo activo Mm, junto con mi mujer Nuria, que es especialista. Algunas de las cosas que he podido facilitar pertenecen a ella. Ella es profesora de universidad, pero en la etapa infantil educa a las maestras para que tengan capacidades de esa competencia para desarrollar las habilidades motrices de los niños en la etapa infantil. Y una de las cosas que hicimos un año fue recreo activo. Y te puedo asegurar que yo lo he visto, recogiendo datos, en el momento que un niño le das la oportunidad de jugar en un contexto abierto, lúdico, con posibilidades básicas, que al final son 4 reglas y 4 pinturas en el suelo, es que no para, es que prefieren eso a estar sentado viendo la tablet. Es un problema de educación. En medida que pasan los años, dejamos de darle la oportunidad de esa experiencia. Claro que se habitúan a otras cosas, ¿no? Y claro que hay que luchar contra esa droga que es la dopamina que segrega cuando estoy delante de una red social constantemente buscando el placer inmediato, ¿no? Nosotros tenemos otro placer que es el largo, que es el disfrute de la mejora, de las relaciones vitales, de los retos que son difíciles y no se consigue con facilidad, pero se consigue con más facilidad si juegas y te lo pasas bien. El otro día, pequeña anécdota, en mi contexto deportivo, mm, mi jugadora le puse a jugar balonmano, un 4 contra 3 y no tiraba a canasta, jugaban con el balón de baloncesto, pero era balonmano. Una portería, una portera, 4 contra 3. Y un entrenador de por allí, que pasaba por allí, llegó a decir: "Madre mía, qué locura, ¿no? Este es su campo y ya que falta jugar a fútbol". Digo: "Pues, pues mañana jugamos fútbol". Hay que quitarse el miedo, ¿no? A esa parte y hay que ser valientes y no tener miedo de lo que el status quo manda, ¿no? La técnica, los patrones. A mí me gustó mucho, insisto, en la charla de ayer de 2 expertos buenísimos catalanes que llevan clubes, quitarse ya, el estereotipo de los patrones, no solo patrones y las técnicas, hay que jugar. Con respecto a la obesidad, son multifactorial, ¿no? La obesidad sabemos que tiene una carga genética que antes no sabíamos, sabemos que tiene una carga cultural, de hábitos y que está presente en el día a día y sabemos que está asociado al sedentarismo, entonces son multifactoriales, ¿no? Nosotros con nutrición pues también tenemos cierta posibilidad de impactar en nuestras jugadoras, ¿no? Porque podemos intentar de ese contexto de motivación que aparece si lo hacemos bien, en que intenten llevar una vida más equilibrada, que le permita pues, entrenar mejor, disfrutar más de la práctica deportiva, pero es difícil también, ¿no? Sí, entiendo que es complicado. Yo lo que recuerdo también bueno, del instituto, es que este señor sí que incidía bastante, se involucraba bastante con el tema con el alumnado y les incidía bastante con el tema de los buenos hábitos, ¿no? De los hábitos deportivos, de evitar el sedentarismo y sobre todo también con la nutrición y el descanso, ¿vale? Y sí que es verdad que, bueno, que al final, pues, evidentemente cada uno, pues, en su casa, pues, hace lo que tal, pero sí que incidía bastante desde ahí. Entonces, como bien dices, estoy de acuerdo completamente contigo. Al final es un cúmulo de factores, ¿no? El tema de la obesidad infantil, pues no es simplemente fruto de una situación, sino de varias, ¿vale? Y nada, por otra parte. Con respecto a lo que has hablado de trabajo específico cuando los niños son pequeños o habilidades motrices, ¿vale? Un trabajo un poco mucho más genérico, ¿vale? Que yo estoy completamente de acuerdo también en ese punto. Nada, simplemente yo es también un poco una reflexión. Desde el área de preparación física, por ejemplo, de los clubes, yo he estado en varios clubes ejerciendo como tal.
y ha habido, pues bueno, he tenido compañeros que han trabajado en una línea y compañeros que han trabajado en otra. Entonces, lo del tema de la técnica de carrera, por ejemplo, me parece que es algo muy interesante porque al final llegan jugadores senior o jugadoras senior que no saben correr, literalmente, no saben diferenciar lo que es una zancada de resistencia, una zancada de velocidad y siempre van al mismo ritmo y aparte de que evita muchas lesiones, ¿no? El hecho de saber correr y que considero que al final también hay que educar físicamente a los niños y a las niñas, ¿vale? Antes de trabajar otro tipo de aspectos y sobre todo, pues como te digo, en el área de preparación física, pues yo he visto auténticas burradas, ¿no? De ver niños de edad Benjamín levantando un kettlebell, que me parece que es un poco excesivo, básicamente porque al final, pues el niño no tenía tanta fuerza como para ejercer ese movimiento, ¿no? Y por lo demás, pues nada, darte las gracias por la formación que nos has hecho, por la charla que nos has hecho. Me ha parecido a mí personalmente muy interesante, muy visual todo, la verdad, acompañada con vídeos, muy dinámica. Y bien, como te he dicho, pues como les he dicho a los asistentes, pues cuando puedas nos pasas el Power, ¿vale? La presentación con los vídeos y tal, que ya me los has mandado a mí y lo remitiremos a Federación y Federación que se lo mande a todos los asistentes, ¿vale? Por mi parte, nada, más allá de darte las gracias, ¿vale? Y animar a todos los que estáis aquí a que sigáis participando de este tipo de formaciones, ¿vale? Que mañana tenemos la segunda parte. Espero que estéis todos también aquí presentes, ¿vale? Y podamos continuar debatiendo al respecto. Si Perfecto. quieres despedirte de ellos, quieres decir algo más, Pues adelante. nada, que animáis, que seáis valientes y que el cambio se está produciendo y que nosotros debemos ser el motor de ese cambio, sobre todo por un motivo, pensar en nuestros jugadores, en su calidad de vida, en su bienestar futuro y en la asociación al rendimiento, que también lo tiene. Así que ánimo y mañana nos vemos y seguimos avanzando con un tema bastante distinto. Nos vamos a la otra esfera, trabajo postpuberal de toma de decisiones, pero como veréis también tiene un núcleo muy parecido. Así que hasta mañana. Pues muchas gracias y mañana nos vemos todos otra vez. Un saludo a todos. Hasta luego. Adiós.